Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto a todas y cada una de las personas. Mi nombre es Armando González, soy coordinador de vinculación de NAR Universitario y el día de hoy me complace presentarles a toda una personalidad dentro de la comunidad de NARO. Me refiero al maestro Álvaro Miguel Rodríguez Jauregui. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Armando. Buenas tardes a todos. Bien, pues, maestro, es un gusto el poder compartir este espacio contigo el día de hoy. Y ahora todas las personas que siguen esta transmisión me gustaría presentarles y contarles parte de lo que es la trayectoria de nuestro invitado. El maestro Álvaro Rodríguez es licenciado en Filosofía por el Instituto Salesiano de Estudios Superiores de la Ciudad de México de 2001 a 2004. En este periodo, además de realizar los estudios de filosofía, realizó una fuerte actividad social en barrios del sur de la misma ciudad y en la zona metropolitana de Cuernavaca. Perdón. El maestro Rodríguez concluyó sus estudios de maestría en Filosofía y Ciencias Sociales en el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Ha publicado y dictado conferencias a nivel nacional e internacional en el área de su especialidad, la hermenéutica filosófica. Ha sido profesor en diversas universidades de Guadalajara y actualmente funge como director general en el universitario. Maestro, me pareció bastante interesante esta actividad social que realizaste mientras estudiabas filosofía. ¿Podrías platicarnos un poco sobre esa labor? Claro que sí, Armando. Con mucho gusto. Fíjate que sí fue una parte importante de la vida de tu servidor, porque al sur de la Ciudad de México pudimos trabajar con barrios marginados, con comunidades bastante pobres, con familias que padecían violencia extrema al interior de estas. Pudimos organizar algunos barrios, digamos, en algunas acciones comunes en favor de la misma comunidad. Lo mismo en la ciudad de Cuernavaca, bueno, concretamente el municipio de Jutepec, Morelos, que es un municipio conurbado con Cuernavaca. Pudimos trabajar de manera muy especial con jóvenes. Entonces organizábamos a los jóvenes para manifestar algunas inconformidades con los abusos de la policía del municipio que había en ese tiempo. Estoy hablando alrededor del 2003, más o menos, casi 20 años. Y bueno, volver a decir que fue una experiencia importante en mi vida porque me topé con una realidad que a veces en nuestro país nos cuesta todavía trabajo reconocer, ¿no? Entonces, todavía están los buenos recuerdos, todavía están las buenas amistades de aquel tiempo y bueno, es eso prácticamente lo que hicimos en aquel lugar y en aquel entonces. Bien, pues maestro, como lo mencionaba hace un momento, es sin duda una labor pues bastante interesante y te agradezco por compartirnos estas experiencias. Continuando con el tema del día de hoy, es hermenéutica del relato de la chingada. Pues una palabra bastante usada por los mexicanos. ¿Te parece, maestro, si damos inicio y las preguntas que llegaran a surgir en el transcurso de esta charla las podemos dejar al final? Claro que sí, Armando, claro que sí, adelante. Muy bien, maestro, pues adelante entonces, te escuchamos. Bien, gracias. Bueno, quiero reiterar mi agradecimiento a quienes nos están viendo y a quien en lo sucesivo lo hará a través de la página de la universidad. Yo quiero comentar algunas cosas antes de que iniciemos. Primero decir que no pretendo que sea esta charla una charla estrictamente académica, porque es probable que la audiencia, por el mismo título de la conferencia, esté más interesada en escuchar los sentidos en los que usamos, ¿no? Algunas expresiones y algunos hechos, nosotros como mexicanos, que escuchar toda la carrera que se ha venido haciendo en torno a la reflexión hermenéutica en filosofía. Entonces no me interesa que sea una charla estrictamente académica. Pero bueno, tendré que poner algunos elementos al principio. Y les comento también que lo que vamos a hacer no es otra cosa más que extraer algunas líneas de interpretación en torno a este relato y ponerlo sobre la mesa de modo claro
cómo es que usamos los mexicanos y qué sentido tienen, o de dónde vienen los sentidos más bien del uso de estas figuras que ahorita vamos a extraer y a poner en claro. Primero haré una introducción con asuntos de relato, es decir, vamos a dejar en claro, intentaré dejar en claro qué entendemos, qué entiende su servidor por relato. Luego vendrá el comentario precisamente de lo que es el relato de la chingada, es decir, cómo está formado, cuáles son las figuras. Luego vendrá esta interpretación, tal cual. Iremos diciendo algunos usos que hacemos y algunos dichos, algunos hechos del mexicano en torno al mismo relato, y al final, bueno, algunas 3, 4 consideraciones para terminar. Bueno, pues vamos iniciando. Entonces, a mí me gustaría si me permiten compartirles la pantalla, me gustaría que consideráramos lo siguiente para introducir, ¿no? Para introducir el tema. Bien, vamos entonces a iniciar con este recorrido. Decía que vamos a hacer primero una introducción de lo que son los relatos. ¿Qué son los relatos? Muy frecuentemente se relaciona el relato, o se entiende por relato. Si ustedes buscan qué es un relato, se les va a presentar una definición que tiene que ver con la narración. Es decir, se asocia directamente el relato con la narración. Uno dice, el relato, bueno, entonces es una narración, quiere decir que es un cuento, que es una leyenda, que es una historia, pero nosotros pensamos, o su servidor considera que no es el relato la narración, sino una relación de figuras que posibilitan una trama, y la trama a su vez posibilita la narración. Es decir, no es el relato la leyenda de la Llorona. La leyenda de la Llorona es la narración. El relato sería el juego que hacen las figuras de la narración, la relación de las figuras que aparecen en la narración. En este caso, la Llorona con sus hijos. Hay dos figuras ahí claras en la narración de la Llorona. Hay dos figuras clarísimas que tienen que ver con la Llorona y los hijos, porque es la madre que se lamenta por sus hijos. Pero entonces quiero nada más poner puntualmente esta diferencia que no es común encontrar, pero que me gustaría que volteáramos la cámara, o que, digamos, atendiéramos a esta parte del relato, no a la narración, sino al relato. Lo que vamos a hacer nosotros es precisamente analizar el relato, porque no hay una narración solamente del relato de la chingada, sino que hay una diversidad de narraciones, pero el relato es el mismo. Miren, quiero poner un ejemplo al respecto de esto que es el relato, la unión de las figuras. Lo que hace un historiador cuando va a narrar una historia de un país, o la historia, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, lo que hace es tomar hechos que sucedieron en el tiempo al que se está refiriendo la historia o la descripción de la historia, y va a unir figuras, va a unir hechos en un sentido. Es decir, el relato es esa unión de las figuras: Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco I. Madero. La manera en que el historiador va a unir estas figuras al mismo tiempo que las carga de significados, ese es el relato, la relación de las figuras. ¿Cómo se relacionan las figuras? La narración de la Revolución Mexicana, en este ejemplo que estoy poniendo, bueno, puede ser diverso, lo narra fulanito, lo narra manganito, y puede variar en la narración, pero el relato es el mismo. Es decir, el iniciador de la Revolución Mexicana quedará el señor Francisco I. Madero con aquella elección histórica, y luego se le atribuirá de la misma manera una parte de este protagonismo al señor Zapata, etcétera. Aunque, insisto, la narración vaya a variar, el relato une las figuras de la misma manera. Entonces, el relato de las figuras en la historia se carga también de significado, pues las figuras llegan a cobrar un valor en la narración por el relato que ya las ha unido. Los relatos son importantes, hay que decirlo, porque dan una identidad a una sociedad, construyen un mundo, unifican un mundo. Las sociedades y las comunidades se reúnen en torno a relatos. Nada más pensemos, por ejemplo, en el relato de la muerte y la resurrección de Cristo, que reúne a millones de personas a lo largo de
del planeta. Y es un relato que tiene una relación pronta de dos figuras: el Jesús muerto en la cruz y el Cristo glorioso resucitado. Es decir, estas dos figuras juegan un papel total y absolutamente protagónico en el relato de la muerte y resurrección de Cristo, y que a cada figura se le van cargando ciertos significados, ¿no? A Jesús, que fracasó y muere en la cruz, pero luego que el Cristo resucitado le da un cierto, una recuperación a aquella figura perdida de Jesús en la cruz. Entonces, todos los relatos reúnen en torno suyo gentes, reúnen pueblos, reúnen sociedades, comunidades. Si hay relatos, hay sociedad. Si no hay relatos, no hay sociedad. El fin de los relatos es el fin de la cohesión social, es el fin de la comunidad. Un relato, pues, es ese dibujo que se forma en la relación de las figuras. Y además le da significado a estas figuras que relata. En esta forma dramática es también donde se puede entender el sentido de los significados que usa una sociedad. Probablemente lo que estamos diciendo hasta ahorita, yo les decía que teníamos que hacer un tanto, poner un marco teórico para entendernos, y puede sonar un tanto, ¿cómo se llama?, abstracto, pero ya lo iremos poniendo más adelante en casos muy concretos del uso y los significados que se desprenden del relato de la chingada. Entonces, nuestra hermenéutica tiene que ver con la interpretación de la forma de esta trama, ¿eh? Ojo, no perdamos de vista esto. Nosotros no vamos a atender ninguna narración. Vamos a atender a la forma de la trama del relato de la chingada, que va a dar sentido, o que supongo yo que da sentido a los dichos y hechos del mexicano. Todos los dichos y hechos que tienen que ver con este relato están en torno a este relato que vamos ahora a definir en su forma. Los relatos son entonces la trama de las figuras, es decir, los relatos son esa relación de las figuras que hacen sentido para los significados de lo que se dice, lo que se hace, lo que se siente, lo que se piensa en una sociedad o en una comunidad, a los que reúne el mismo relato. Bien, dicho esto, y todavía insistiendo en que la apuesta de la atención debe ser la forma de la trama del relato de la chingada, pues vamos a ver entonces cuál es esa forma, para que nos facilite la interpretación. Esta forma tiene un contenido de 3 figuras. Octavio Paz coloca 3 figuras importantes en el relato de la chingada. Ustedes pueden leer en el texto de El laberinto de la soledad, del 4º capítulo, ese capítulo que se titula Los hijos de la Malinche. Ustedes pueden leer la cita que a continuación les pongo, pero me parece a mí que es muy clara estas 3 figuras que pone Paz en su texto. El primero, el español que toma a la india, a quien hace su mujer. La segunda figura es la india, la mujer que toma o que es tomada por su marido, en este caso el español. Y la tercera figura son los hijos que engendra el español con la india, de quien ¿cómo se llama? Que son los hijos también, pero en este caso serían los hijos de la chica. Es decir, estamos relacionando al español con el chingón, ¿no? Ya lo veremos ahorita en una gráfica, a la india con la chingada, a la madre con la chingada, y los hijos de la madre, pues serían los hijos de la chingada. Probablemente suene un tanto cómico lo que estoy diciendo, pero creo que cobrará suelo una vez que hagamos la interpretación. Estas figuras están cargadas pues de un valor y además de un significado. Hago la cita de Octavio Paz que dice, bueno, y él se pregunta, ¿quién es la chingada? Entonces él responde, ante todo, es la madre. Pero ojo, no una madre de carne y hueso, dice Octavio Paz, sino una figura mítica, como una especie de fantasma. De hecho, así hace alusión en el texto, como una especie de fantasma. La chingada es una representación mexicana de la maternidad. Como la Llorona, como la Madre Sufrida, por ejemplo, que dice Octavio Paz, celebramos el 10 de mayo. Hoy ya no es del todo esto de celebrar a la Madre Sufrida el 10 de mayo. Pero en buena parte todavía lo sigue siendo. La chingada es la que ha sufrido, la metafórica o realmente, ¿no? También,
sufriente. Esa es la chingada. La acción corrosiva, infamante, implícita en el verbo que le da nombre, es decir, en el chingar. Bueno, ¿cuál es la forma de la trama del relato de la chingada en la que me estoy apoyando, haciendo referencia a Octavio Paz? Y además, ¿cómo se significan estas tres figuras en el relato? ¿Cuáles son los sentidos que se desprenden de la trama de este relato? Aquí está una gráfica que quiero que revisemos haciendo algunos comentarios. Con toda la intención pongo la imagen del español, la imagen de la India, y abajo están colocados los hijos de la India o los hijos de la chica. Miren, en esta imagen me parece que se muestra la forma de la trama del relato. De modo que el chingón se impone sobre la chingada, es decir, el español se impone sobre la India. El español fue el que tomó a la India para hacerla su esposa y hace de ella su mujer, de modo que le engendra hijos, y luego los hijos de la chingada están en una relación un tanto, ¿cómo se llama? Molesta con el padre. ¿Por qué? Ojo, en esta experiencia el español que toma la India y la hace su mujer y le engendra hijos, la experiencia de la India es el haber sido arrancada de lo propio, arrancada de su cultura, arrancada de lo que auténticamente era suyo para ser llevada con alguien que es extranjero. De alguna manera este rapto, de alguna manera esta entrega que hacen los mismos indios de las Indias, de los años aquellos de la conquista, genera ese sentimiento de un cierto rechazo y además de parte del español una imposición. Los hijos de la chingada que fueron engendrados entonces sienten como extraño al mismo padre y se genera en ellos un sentimiento de un cierto coraje, un cierto odio hacia el padre que abusó de la madre. Las figuras del relato, lo español y lo indio, se encarnan, me parece a mí, como una primera experiencia en la experiencia de la conquista. No es que en la conquista se haya dado esta experiencia de la conquista, no es que se haya dado por ya la formación de un relato de este tipo. No. Pareciera que la experiencia de la conquista posibilitó, es decir, le abrió el escenario, en este caso a lo español y a la India abusada. Esta primera experiencia de la conquista colocó inmediatamente a los españoles como los poderosos, los empoderados, los que vinieron a chingar, ¿no? Esa es la visión, me parece que luego los criollos tomaron para hacer una historia propia de este suelo. Una segunda experiencia donde se lanzan nuevas figuras, o más bien le dan fuerza a ciertas figuras para darle forma y significado a este relato, es el criollismo. Es decir, los criollos eran los hijos de los españoles, nacidos en esta tierra. Los mismos criollos fueron despojados porque no se les reconoció como sangre pura por haber nacido en esta nueva tierra. Entonces, el criollo, que fue, por cierto, quien independizó este suelo de la corona española, fue sembrándosele en él, el sentimiento de coraje a lo español, por haber sido ellos mismos despojados por sus padres, que eran españoles. Entonces, esta experiencia hizo, pues, que fuera formándose este relato, no porque haya habido alguna narración, sino porque fue la misma gente que quedó aquí, en este suelo, de este pueblo, que fue viviendo los desprecios y los sentimientos que se les fue generando por esta experiencia de ser criollos, hijos de españoles nacidos en este suelo. El mestizaje me parece también que es una de las figuras en la colonia, en tiempos de la Nueva España, que le dan fuerza a este relato, porque el mestizo era el hijo de la India, de padre español. Entonces, el hecho de que los mexicanos nos identifiquemos ahora con los hijos de la India, es decir, o que nos identifiquemos pues con este suelo y que nos identifiquemos además como mestizos, nos coloca inmediatamente en la posición que tienen los hijos de la chingada. Fíjense, en estas dos experiencias, la conquista y la experiencia de la Nueva España o la colonia,
se cumple de alguna manera este círculo vicioso. Los mexicanos estaríamos colocados como los hijos de la chingada. Nuestra historia de fundación se narró, pues, por los hijos de la chingada. Es decir, la historia de este país fue narrada por los criollos despreciados y los mestizos que odiaron al padre por el abuso a su madre, la india. Una historia que nos identificó con lo mexica, con los aztecas, por usar un término que comúnmente es más conocido que el término mexica. Es decir, los que independizaron a este país se sintieron más identificados con lo azteca, porque había ya un resentimiento con lo español. Se experimentaron los primeros mexicanos ya independizados de la corona española, se sintieron con más coincidencias con aquellos que habían sido despojados de sus tierras que con lo español, que propiamente hablando pues eran también parte pues de aquella nación por la sangre que corría por sus venas. Pero a ver, el mexicano no es ni mexica, es decir, el mexicano no es azteca, ni tampoco es español. Y en la interpretación de este relato, pues ya podríamos empezar a replantearnos la identidad propia de quienes nos decimos ahora mexicanos. México, pues, fue parido por la chingada y tiene como relato fundacional un matrimonio entre un español y una india. De inmediato se nos viene a la cabeza el señor Hernán Cortés y la señora después llamada Doña Marina, ¿no? Tenepal, me parece que era el nombre indígena de la señora Doña Marina, que comúnmente se conoce como la Malinche. Luego de que la india es tomada por esposa, bueno, esta india va y se chinga a los indios, sus hermanos. El relato no tiene carne y hueso. Ojo, este relato del que estoy hablando, esta forma de relato no tiene carne y hueso. No vamos a encontrar un relato propiamente con esta relación así como la estoy diciendo, pero sí puede cobrar de alguna manera este cuerpo en estas dos figuras que es don Hernán y doña Marina. Ellos pueden encarnar estas figuras, pero no es porque sean ellos, porque hubo muchísimos españoles que llegaron para quedarse y tomaron a indias como esposas. Muchísimos de ellos se quedaron aquí a vivir, de hecho aquí muchísimos murieron. El chingón en esta trama está arriba como el fuerte, el poderoso, el padre, también como el extranjero, también como lo grande, como el burlón, como el abusador, como el triunfador y otras connotaciones más, ¿no? que iremos describiendo en la siguiente parte de esta charla. La chingada queda como la débil, la usada, la sometida, la burlada, lo nativo, lo indígena, lo abusado, lo pequeño, la desgraciada o la desgracia misma es también la chingada. De allí viene la expresión aquella de se lo llevó la chingada, bueno, porque está relacionada con esta desgracia. La derrota y, por supuesto, la madre, como dice el señor Octavio Paz, y otros significados similares que tienen que ver con este carácter, este valor que se le da a la madre en este relato. Pero miren, sucede algo muy curioso con los hijos. Los hijos, que son en el relato los hijos de la chingada, quedan como excluidos de la relación directa entre el chingón y la chingada. Quedan excluidos de esta relación directa, pero por supuesto que no están excluidos de la forma del relato. Entonces quedan ellos como, como un signo de identidad para quienes nos identificamos o nos entendemos en este relato, los mexicanos. Es decir, el signo o la figura de los hijos de la chingada está relacionada directamente con la identidad del mexicano. Entonces, es muy fácil luego ver en algunas publicaciones en las redes sociales que dicen, es que los mexicanos somos unos hijos de la chingada. Claro, y tiene sentido en este relato. Vamos entonces a darle cuerpo, vamos a ir ahora a cosas muy concretas. Espero que lo dicho hasta ahora nos deje pues esta referencia de la forma del relato de estas tres figuras. El chingón que se impone sobre la chingada o el padre que se impone sobre la madre
Y en estas dos figuras surge una tercera figura que juega en esta relación, que son los hijos de la chingada. Yo quisiera que nos preguntáramos y empezar a contestar esta primera pregunta. ¿Cuál es la dinámica que se genera para el mexicano en este relato? Son dos fantasmas que están orbitando en torno al mexicano, ¿no? O en torno a los hijos de la chingada. El chingón, por un lado, a quien los hijos lo admiran y a la vez lo temen porque es el poderoso, es el fuerte, es el que puede abusar, es el que usa el poder. Además, los hijos de la chingada intentan imitar al padre, imitar al chingón. El mexicano va a jugar todo el tiempo a ser el chingón, pero al mismo tiempo que intenta imitarlo, va a intentar golpearlo, porque hay un sentimiento de coraje por haber chingado a la madre de estos hijos, es decir, a la madre de los mexicanos. A la chingada, pues, le huye, y el mexicano le huye a la chingada. Procura nunca ser chingado. Ese es el juego al que me estoy refiriendo. Busca siempre ser el chingón, nunca el chingado. Intenta huir de la madre, intenta huir de la chingada e intenta también vengarla. Por eso va a intentar golpear al padre. Esa es la dinámica que se da en estas figuras. Va a intentar a toda costa evitar a la madre, evitar a la chingada, pero al mismo tiempo consolarla. Miren, de aquí se desprenden varias cosas interesantes. La primera que quiero referir es, los mexicanos siempre jugamos en un doble sentido. Miren, cuando entre amigos alguien bromea y lanza aparentemente una consigna, un enunciado, o dice algo aparentemente inocente, si el otro al que fue dirigida esta expresión no se pone listo, se lo van a chingar. ¿Por qué? Porque debajo va un doble sentido. Es decir, este juego de los dobles sentidos, que es muy característico también del mexicano, tienen que ver con el buscar ser el chingón, de modo que si el otro al que yo le digo algo no me entiende el doble sentido, inmediatamente me coloco como el chingón y él como el chingado. De allí la idea de que el mexicano sea burlón. Los mexicanos bromeamos y procuramos siempre pisotear al otro porque yo tengo que aparentar ser o parecer como el chingón y él tiene que posicionarse, por lo tanto, como el chingado o en la chingada. Entonces, este doble sentido es una característica muy notoria de quienes nos formamos en esta cultura. Los mexicanos juegan este juego del chingón en el ring de la vida cotidiana para ser siempre y buscar siempre ser los chingones y evitar a toda costa ser chingados. De estas figuras que hemos referido también sale una característica también de nuestra mexicanidad, que es la solidaridad. Y la solidaridad mexicana es un signo de que nos entendemos todos desde la chingada, como hijos de la chingada. Como todos estamos como hijos de la chingada, entonces somos solidarios porque todos están chingados como yo. Entonces entendemos que la vida, pues, como decimos, ¿no? Porque somos fatalistas. Los hijos de la chingada, o los mexicanos somos fatalistas. Vemos la vida difícil porque decimos la vida está de la chingada y hay que batallarle, y hay que sufrirle porque todos le estamos chingando día a día. Así lo decimos, así nos entendemos. Nos vemos desde la chingada. Miren, vamos a poner un ejemplo que tiene que ver con los extranjeros. El extranjero viene y luego lo entendemos justamente como el chingón. Y entonces en un partido de fútbol contra Alemania, la selección mexicana contra Alemania, gritamos en el partido de fútbol, sí se puede. El alemán viene y sabe y está convencido que se puede, tan así que nos gana, ¿no? Pero el mexicano tiene que motivar a sus hermanos que están en la cancha, porque están de la chingada también. Y les grita, sí se puede, ¿no? ¿Por qué este ejemplo me sirve? Porque es una manera de mostrar que nos leemos nosotros, nuestra identidad como mexicanos es leernos desde la chingada, porque estamos como hijos de la chingada. El extranjerismo mexicano también se deja ver en otras expresiones, como por ejemplo, para el mexicano es motivo de orgullo tomarse una foto con la gringa güerita, con la francesa de ojos azules.
viajar al extranjero, ¿no? De alguna manera es un cierto privilegio que se dan pocos mexicanos, los que ya no están en la chingada, sino que son chingones. No sé, el extranjerismo, bueno, en ocasiones podemos encontrarnos con algunos extranjeros que podrían venir de algún país que está peor que nosotros, ¿no? En asuntos de pobreza, pero es extranjero. O sea, para el mexicano, el extranjero ya es de alguna manera el chingón. Y entonces suponemos que todo lo de fuera es mejor. Aquí también se entiende o se puede desprender la idea de que el mexicano, por buen tiempo, hoy probablemente ya no tanto así, pero por mucho tiempo entendió que lo mexicano era mal hecho. La marca de algún producto que venía de fuera era mejor que la mexicana. De ahí la expresión, por ejemplo, del chafamex, ¿no? Podemos entender bastante bien cuando dicen, no, pues es un chafamex, quiere decir que es mexicano. Y entonces, si es mexicano, como no es de fuera, está chingado. Y entonces la marca mexicana, pues, de alguna manera se entiende precisamente así como chafa, ¿no? El mexicano busca ser amigo del chingón. Fíjense, es otra cosa que nosotros como mexicanos tenemos. Como hijos de la chingada, procuramos siempre agradar al padre, agradar al chingón, agradar al poderoso, al popular, al diputado, al que trabaja en el ayuntamiento, al que tiene dinero, al cholito del barrio, porque ellos son los chingones. En la vida de nuestra sociedad, estas figuras se colocan inmediatamente como los chingones. Entonces, en torno a ellos se reúnen amigos, o se reúnen los hijos de la chingada que quieren o aspiran a ser como estos chingones. En la forma del relato hay una connotación sexual también. Para el mexicano el sexo es un acto de poder y tener mucho sexo lo convierte entonces en chingón. Por eso se entiende que el mexicano es machista. El macho no se raja, decimos, ¿no? Porque el rajado es el débil, es decir, es la mujer. Y esto tiene que ver con los genitales, ¿no? Porque, bueno, y fíjense también cuando retamos a alguien a hacer algo difícil o peligroso, ¿a poco no le decimos qué? ¿Se rajan? ¿O le dice qué? ¿Jalan o qué? Entonces, estas expresiones tienen sentido en este juego de figuras entre el macho y la hembra, es decir, el chingón y la chingada. Por eso entendemos y además aceptamos que el chingón es mujeriego. Hoy no es del todo así porque las nuevas generaciones han venido formándose en otros relatos. Yo estoy hablando de quienes estamos incluidos en este relato, pero bastante bien entenderán muchos de los que me escuchan que el chingón es mujeriego, es decir, aquel hombre que tiene muchas mujeres luego se entiende como chingón. Y el ser mujeriego lo posiciona en aquel lugar del chingón al que siempre ha aspirado. La chingada es la engañada, es decir, le podemos decir con toda tranquilidad a un pariente, a una mujer, una prima, una tía, un marido se chingó, ¿no? Entonces, vean cómo se da en estas tres figuras, el chingón, la chingada y los hijos de la chingada, cómo se da este juego del mexicano, esta dinámica del mexicano. El macho, fíjense, aquí hay otro ejemplo que también lo podemos palpar en la vía pública. El macho, es decir, el chingón, cuando ve pasar a una mujer atractiva por la calle, y a veces, aunque no, le grita mamacita. Y uno dice, bueno, ¿por qué mamacita? Bueno, porque es a la madre a la que se chinga. En esta forma del relato, el chingón debe chingar a la madre. Es decir, el padre chinga a la madre. Entonces, si el macho se siente chingón, le gritará a la mujer mamacita. La mujer le gritará papacito, porque es el padre el que chinga a la madre. Entonces, si la mujer se entiende como mamacita, bueno, pues él es un papacito. Los chistes, miren, aquí hay otra cosa curiosa. Nosotros los mexicanos nos reímos de los hombres, en los chistes nos reímos de los hombres que fueron chingados por su mujer en alguna infidelidad. Como no podemos reírnos del chingón en la vida real, construimos los chistes donde sí podemos hacerlo. Y se fijarán que no hay un chiste donde nos riamos porque el hombre le fue infiel a su mujer. Nadie se reiría de un chiste así. Nos reímos de los chistes donde la mujer le es infiel al hombre. Nos reímos porque el que se creía chingón cae en la chingada.
El relato de la chingada no se agota en esta relación o en este valor, en esta connotación sexual. El relato de la chingada es polivalente. Tiene muchas líneas que le colocan entre nosotros como mexicanos como uno de los relatos nucleares. No es el único relato, que quede claro, pero sí uno de los relatos más importantes que articulan los sentidos en nuestra sociedad. El relato de la chingada da sentido a un modelo de familia, por ejemplo, donde el chingón es el padre y la madre es, pues, la chingada, y los hijos de la chingada son unos hijos de la chingada. Fíjense, cuando los padres están desesperados porque los hijos andan muy inquietos, gritando, peleándose, o hicieron incluso una travesura, el padre o la madre les dice, ya cálmense, hijos de la chingada, porque la actitud de los hijos de la chingada es ser traviesos, es hacer las cosas de modo que no vea el padre, que no vea la madre, o incluso de alguna manera retar al padre. Entonces, esta expresión que a veces a los hijos hacemos, ya cálmense o ya cállense, hijos de la chingada, es de alguna manera una muestra de cómo este relato le va dando sentido a nuestras expresiones mexicanas. Cobran sentido también expresiones como ya valió madre. Fíjense, cuando uno se le chinga algo, ojo la expresión, cuando yo tengo un celular y se me chinga el celular, digo, no, pues aquí ya valió madre mi celular. Y entendemos perfectamente a qué se refiere, porque sabemos que la chingada tiene este sentido de que ya no sirve, ya fue usada. Cuando algo está chingón decimos, ¡qué padre! O decimos, padrísimo, porque está chingón. Y el chingón es el padre. Cuando decimos, por ejemplo, se lo cargó la chingada, lo entendemos como fracasar en el intento de ser el chingón. Aquí la chingada también se relaciona con la muerte, porque la muerte es la más grande de las desgracias. Entonces, cuando decimos que se lo cargó la chingada, quiere decir también, y entendemos perfectamente, que murió. Otro ejemplo de la vida cotidiana que llevamos los mexicanos puede ser cuando dos amigos bromean y uno le dice al otro, yo soy tu padre. Esto significa que quien dice yo soy tu padre se está posicionando inmediatamente en el lugar del chingón. Y el otro tiene que decir que no, y tiene que juguetear, y tiene que bromear, y a lo mejor lanzarle algún doble sentido para ver si es cierto que es el chingón. Y si yo lo venzo en el doble sentido, en realidad es el chingado y yo el chingón, entonces yo gané y todos se burlan de él porque yo le gané en este juego de ser el chingón y la chingada. La figura del chingón nos ayuda pues a entender también el uso del poder político, por ejemplo, en nuestro país. Da para entender cómo es que un partido duró tantos años en el poder, aún siendo autores de matanzas y de violaciones a los derechos ciudadanos, porque se mostró como el poderoso, como el chingón, y de ahí, por ejemplo, pues es que roban y dejan robar, porque ellos son los chingones. De alguna manera el partido estaba legitimado por este relato, porque todos los mexicanos aspiramos a ser chingones como ellos, y no los chingados. Me recuerdo ahora, me viene a la mente aquel funcionario público que publicó en sus redes sociales, oigan, y los de iPhone 6 para abajo ya comieron, y fue despedido, ¿no? Creo que sucedió en el gobierno del estado de Sinaloa. Pero esa burla a los chingados es una vanagloria de aquel que se considera que está ahora posicionado entre los chingones. Y así jugamos los mexicanos en el poder. De aquí también que entendamos que las noticias de corrupción, de actos de corrupción, no nos sorprendan. ¿Qué es lo que decimos los mexicanos? Bueno, es que así ha sido siempre, ¿no? Es decir, ha sido siempre quiere decir, traemos una larga historia de una búsqueda de ser los chingones y evitar la chingada. Para nosotros no nos sorprende tampoco que un político tenga al amante en la nómina sin trabajar, por ejemplo, porque eso es lo que hemos visto siempre. Esta acción está legitimada por el relato de la chingada, porque el político es el chingón y puede tener las mujeres que quiera, incluso dentro de la nómina. Yo entiendo que no lo decimos así, y no estoy hablando de que esto es bueno, ¿no? Yo no estoy metiendo aquí asuntos éticos, sino una realidad de nuestro país donde los hijos de la chingada, es decir, los mexicanos, entendemos que eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque somos chingones.
El político también, o los políticos, algunos políticos se valen también de las influencias para enriquecerse, y eso está chingón, y luego yo voy a hacerme su amigo, ¿no? Voy a hacer todo lo posible para mantenerme cerca de él, porque si me alejo del chingón, me puede cargar la chingada. Y aquí hay otra cosa en materia de justicia en nuestro país que vale la pena que mencionemos. La justicia en nuestro país no la ejerce, digamos, el derecho. Digo, estoy exagerando en esta expresión, hay mucho que decir, pero en buena parte nos entendemos nosotros como que, bueno, pues si tiene dinero, pues ya chingó, decimos, ¿no? O como en ocasiones algunos abogados usan a los amigos, justicia, ¿no? ¿Qué? Piedad, algo así dicen. Perdón que intento hacer una referencia a un dicho, pero no me viene del todo a la cabeza. Entonces, pero sí es notorio, pues, que la justicia en nuestro país la ejerza el chingón. De allí que México sea una tierra fértil para el narco. Aquello que criticábamos, y todavía en una parte de nuestra sociedad lo criticamos, que hay jóvenes que aspiran a ser narcos, pues claro, porque aspiran a ser los chingones. Y el narco evidentemente tiene todo para, de hecho está posicionado como el chingón, se impone a cualquiera. Miren, aquí otra cosa, los jefes en los trabajos, los ambientes laborales de los mexicanos son pesados porque al jefe luego lo relacionamos con el chingón. El jefe es el chingón. Él puede regañar, pensamos, ¿ah? El jefe, si se equivoca, pues no es posible decirle algo porque él es el chingón. Con esto podemos entender que la vida laboral del mexicano pues sea difícil, y además que el mexicano va a soportar todo porque si no va a perder el empleo, y no quiere perder el empleo porque se lo va a cargar la chingada, porque es difícil conseguir otro empleo, porque la vida está de la chingada. Los ambientes laborales mexicanos están, desde esta óptica, cargados de una lucha constante y yo diría poco ética por ocupar puestos de chingones, chingando a otros. Ese es el problema, que este relato está legitimando algunas acciones, en este caso en la vida laboral, en donde para yo poder ser el chingón en la empresa tengo que pisotear a otros. Así entendemos por qué es tan común el acoso sexual y laboral en nuestro país. El chingón es todo lo fuerte, lo abusivo, temerario, el destructor, el burlón que chinga. La chingada es lo débil, lo abusado, lo destruido, lo burlado. El chingón es la aspiración del mexicano y lo busca con esmero. Y la chingada, la desgracia a evitar. Es más, la chingada es el blanco de todas sus descargas. Tan así que algunos dichos, por ejemplo, como ya chingó, se relaciona con el triunfo, es decir, que algo le salió bien. O sea, aquel del que decimos ya chingó, quiere decir que estaba chingado y que luego intenta hacer algo, de modo que le funciona, entonces, por haberle funcionado, chingándose a otros, se posiciona como chingón y decimos, no, bueno, es que fulanito ya chingó, él ya tiene un buen trabajo, fulanito ya chingó, tiene un amigo, fulanito ya chingó porque, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando alguien llega a una empresa, a un lugar, y luego pregunta, bueno, ¿quién es el chingón aquí? Entendemos directamente y rápidamente que se refieren al jefe. O sea, esta expresión es una muestra, pues, de lo que he venido diciendo y también de cómo el relato de la chingada le da sentido a estas expresiones. O aquello de te chingó, o qué chingón soy, son también expresiones que entendemos y las entendemos en este relato, en el sentido que se desprende de este relato, en el juego de estas tres figuras. Dan muestra, pues, estas cosas de la búsqueda empeñosa que tienen los mexicanos o que tenemos los mexicanos por salir de nuestra condición de chingados. Es una admiración al chingón con una exacta proporción de desprecio a la chingada. Si el patrón me chinga, ¿qué hago? No lo enfrento, porque el patrón es el chingón, yo no voy a enfrentarlo. ¿Qué hago? Me lo chingo a escondidas. Los hijos de la chingada sí jugamos a burlar, sí jugamos a escondernos, porque como no soy fuerte, sino que estoy chingado, tengo que enfrentar de modo indirecto a mi patrón que me chingó. Y luego el robo hormiga, y luego que lo engaño porque llegué tarde, pero en realidad le digo que llegué temprano, etcétera.
Otra cosa, por ejemplo, hablar inglés, todavía para algunos es un logro chingón, porque tiene otro idioma, pues, ¿no? Extranjero. Pero hablar un dialecto, pues no. O sea, hay personas que se avergüenzan de hablar un dialecto porque es algo nativo, es algo indio. Estar trabajando es estarle chingando, pues la vida es para sufrir, decimos así, ¿no? La vida es dolor y muerte, la vida está de la chingada. Otra actitud que es muy común y que nos facilita para poder identificar al chingón en la calle, pasarse un rojo con una maniobra mortal, o sea, todavía con una maniobra mortal poniendo en riesgo la vida de él y la de otros. Eso, decimos, está chingón. O sea, el que lo hace dice, oh, está chingón, soy el chingón. Y allí tenemos luego que el transporte público, por lo menos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, lleva alrededor de, bueno, en la última estadística que me quedé eran como 7 muertos por atropellamiento. Y bueno, los vemos cruzándose el rojo, metiéndose en las filas. También esa es otra cosa que nos muestra esa búsqueda empeñosa por ser el chingón. Si hay una fila de carros muy larga, no falta que el chingón quiera chingar. Entonces, ¿qué hace? Se va hasta adelante y se mete a la brava, se mete a fuerza, porque eso está chingón. Y luego nos molestamos los que estamos en la fila porque nos chingó. Entonces, también hay otra cosa. Engañar a otros es de chingones, pensamos los mexicanos. Y esto nos genera una incertidumbre horrible con nuestros connacionales. Somos desconfiados de los mismos mexicanos, ¿no? Es más, quienes hemos tenido la oportunidad de vivir en el extranjero, podemos confiar de un chino, podemos confiar de un árabe, de un hindú, de un gringo, de un canadiense, de cualquiera, pero de un mexicano, nunca, porque este es un hijo de la chingada como yo, y va a buscar chingarme. Los hijos de la chingada se juegan la vida entre el chingón y la chingada. Los mexicanos nos jugamos la vida entre el chingón y la chingada. Los mexicanos buscan vengar a la madre, pero ojo, de lejos, para que no me cargue la chingada. Los mexicanos, con hermanos chingados como él, será solidario, pero ojo, se va a cuidar de ellos, porque seguramente ellos van a buscar ser chingón como él. Cuando se enoja, el mexicano dice, chingada madre. Expresa así un coraje configurado desde la figura de la madre abusada. Es la expresión de esa madre que es chingada. Y manifiesta el coraje, pues, por esta madre que fue abusada. Es una manifestación de un coraje fantasmagórico. Los mexicanos pensamos inmediatamente que los demás, buscan chingarnos según con las intenciones que se nos acerquen. Somos muy desconfiados, como decía hace un momento. Bien, para terminar, 2 o 3 cositas nada más. En este juego mexicano se legitiman muchas acciones reprobables completamente, actitudes injustas y abusivas, pero están legitimadas. Es decir, es común ver eso y decimos, bueno, es que así ha sido siempre, ya lo decíamos también hace un momento. Es necesario, pues, acabar con el chingón, pero no hacerlo en el mismo juego. Es decir, no se trata de acabar con el chingón, todos chingándonoslo. No. Es necesario releernos nosotros como mexicanos desde otra posición, ya no desde la posición de hijos de la chingada. Es necesario que reconstruyamos nuestra historia, no como indios, no como aztecas, no como mexicas, pero tampoco como españoles, no como chingados, ni como chingones, no como criollos dolidos, ni como mestizos despreciados. Identificar al chingón en nuestra sociedad, nuestros trabajos, las calles, nuestra casa. Librarnos de este juego debería de ser la meta. Esta imagen donde 2 están jalando una cuerda para ver quién jala al otro, nos puede ayudar para entender esto que quiero decir. Es decir, no se trata de chingarme al otro jalando más fuerte. Se trata de soltar la cuerda para que caiga de espaldas. Y esto tiene que ver, o trae, digamos, implicaciones
en materia de educación en nuestro país, de educación formal e informal, cosa en la que no me voy a meter ahora. Los mexicanos, el mexicano tiene que dejar de ser el criollo que se enojó con el padre español. Al mismo tiempo, tiene que dejar de ser el mestizo que se lamenta por su madre. El mexicano chingón es criollo. Es decir, el criollo que busca, el mexicano chingón es el criollo que busca posicionarse en el lugar del padre que lo despreció. O también el mexicano chingón es el mestizo, que busca vengar a la madre india. Un chingón comiendo carne de sus hijos, de los hijos de la chingada. Tal vez pues debamos reconciliarnos con don Hernán y doña Marina, debamos reconciliarnos con lo español y lo indio, que son justamente estas dos figuras excluidas de nuestra sociedad. De hecho, a principios de la independencia, cuando recién nuestro país se independizó, comenzó una persecución de españoles y muchos fueron expulsados. Otros se quedaron porque aquí tenían sus familias, tenían todas sus haciendas. Entonces, es probable que tengamos que reconciliarnos con esta parte de nuestro pasado y dejarnos de leer como los conquistados y nunca leernos tampoco como los conquistadores, sino más bien empezar a leernos como mexicanos. Y la pregunta es, ¿quiénes somos los mexicanos? ¿No? Es decir, esta es la pregunta que queda en el aire. Y bueno, con esto también hay que decir que si dejamos de jugar este juego, pues bueno, dejará de rondar en nuestro corazón pues este dolor, esta experiencia de haber sido dominados, chingados, y que se deja ver también en el canto del mariachi, ¿no? Cuando grita, ¿no? El ay, 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 o el canto, por ejemplo, de La Llorona y todo ese tipo de cantos que de modo tradicional se han cantado porque reflejan pues un dolor que los mexicanos llevamos, que Octavio Paz lo relaciona con la soledad, pero bueno, su servidor está intentando hacer la relación con estas tres figuras del relato de la chingada. Les agradezco infinitamente su atención y bueno, creo que podamos compartir algo más, si no, sería todo de mi parte. Bien, maestro, pues después de escuchar este análisis que has presentado en este relato, han surgido algunas preguntas y comentarios en la página de Facebook. ¿Te parece si les damos respuesta, maestro? Adelante, sí, claro que sí, Armando. Y mira, dice aquí Meño Aceves, la cólera se esconde en la soledad y compor contra el abuso de lo más sagrado. Sí, entiendo que es un comentario, ¿no? Así es. Sí, sí. Tenemos aquí el maestro Ernesto Rea. Un gusto al maestro, un saludo también. Dice, muy interesante atrás de la picardía y folclore. Este tema nos hace reflexionar. Felicidades y gracias por esta conferencia. Los mexicanos debemos de conocer nuestra historia, por muy de la chingada que esto haya estado. Sí. Pero bueno, la idea es que dejemos de leernos así. Es decir, a lo mejor no hay una claridad suficiente en esta propuesta, pero la propuesta es que dejemos de leernos como los chingados, ¿no? Hay una cosa muy interesante, perdón que tome ahora la palabra nuevamente. Adelante. Es curioso que en nuestro país, por ejemplo, no hay una calle que se llame Hernán Cortés, ¿no? O un monumento a Hernán Cortés. Por lo menos no conozco una, ¿no? Y eso también es un signo, pues, de este cierto odio que está como subterráneo entre los mexicanos por aquella experiencia. Pero Hernán Cortés es un personaje que, Dios mío, de mi vida, o sea, las agallas, la visión, el tesón, todo esto que tuvo que invertir para poder decir conquisté, ¿no? Para la corona española esta tierra, híjole, es admirable la manera en que pues prácticamente un joven, hasta donde yo tengo conocimiento, era un joven de 33 años cuando dirigió esta campaña. Entonces, hay tantos valores interesantes en esta visión de Hernán Cortés, pero que para el mexicano es chocante porque nos hemos entendido como los dominados, ¿no? Yo no sé si estoy pensando en alguien güerito de ojos verdes que diga nuestros antepasados los aztecas,
pues a lo mejor me río de él, ¿no? Porque con esos ojos y esa piel, pues seguramente no hay a nivel de sangre nada que ver con lo indígena. Pero nos han relatado así nuestra historia y de modo que nos hemos identificado en este relato como conquistados, como chingados. Pero gracias a Meño también, un saludo, y gracias al maestro por su comentario. Ahora, maestro, una pregunta, digamos, en lo particular. ¿Qué implicaciones tiene este análisis en materia de educación? Bueno, sí, claro, por ahí hice alguna referencia, pero es bueno que la ampliemos un poco. Miren, por ejemplo, yo no conozco exactamente cómo se está trabajando ahora el contenido de historia, por ejemplo, ¿no? Historia en primaria, en secundaria, historia de nuestro país. Pero así como yo la estudié, que repito, no sé cómo se trabaja ahora, supongo que es la misma, no creo que haya variado mucho. Tendríamos que repensar el momento de la fundación de nuestro país. Tengo serias dudas, es más, dudo completamente que la fundación de nuestro país haya sido el águila o el momento en que aquellos indios errantes encuentran al águila devorando a la serpiente. O sea, dudo completamente que ese sea el origen, pues. Pero si pueden ver, pues claro, es evidente para todos que nuestra bandera tiene como escudo nacional un águila devorando a la serpiente, que es un símbolo completa y absolutamente mexica. Entonces, en materia de educación, pensando en la educación formal, pues bueno, tendríamos que reelaborar nuestra historia. Es más, me atrevo a decir, pidiendo disculpas de antemano, tendríamos que incluir a Cortés y a los españoles, ¿no? Como nuestros antepasados, porque ellos murieron, es decir, vinieron a quedarse, se casaron, tuvieron hijos, construyeron casas. Tú vas a la ciudad de Cuernavaca y ahí está el Palacio de Cortés, por ejemplo, ¿no? O sea, en materia de educación formal, insisto, nuestro sistema educativo tendría que, a nivel de contenidos, reformular la historia. Porque si no, seguiríamos leyéndonos como los hijos de la chingada, los conquistados. Y todavía uno se encuentra en Facebook o en Instagram, bueno, tal vez en Instagram no, pero en Facebook es muy común ver cómo se enorgullecen, ¿no? De la sangre indígena y los mexicas y el guerrero azteca y todo. Pero espérate, pero en sentido estricto, pues dudo seriamente que tengamos algo que ver. Pero sí a nivel de relato, porque así nos han educado, ¿no? Entonces hay que repensar nuestra historia para identificarnos con más elementos, con más, es más, para poder acabar con este relato, pues que en este juego de ser los chingones nos ha provocado en la sociedad y en la vida política mucho daño. Bien, maestro, pues quiero agradecerte por este ejercicio de interpretación que nos has y por lo accesible que hiciste el lenguaje para que lo podamos entender. También quiero agradecer a todas las personas que siguieron esta transmisión en vivo e invitarles a seguir atentos a las actividades que NAR Universitario tiene programados por medio de esta plataforma. Gracias a todos, gracias Armando. Que tengan excelente noche.